Muy buenas tardes. Tomo el relevo de Gabriel, que ya ha trabajado mucho y seguirá trabajando más, pero bueno, para presentar esta mesa de diálogo sobre los populismos, ¿no? El otro día estuve reflexionando, creo que ya es como la segunda o tercera edición a la que dedicamos un día o por lo menos un rato largo a los populismos, pero cada vez que hablamos de política en Europa pues no podría ser de otra forma, ¿no? Todo se ha dicho de paso, cuando se habla de populismo, la palabra populismo aparece en una conversación, a veces la conversación se oscurece más que aclarar, ¿no? Porque populismo quizás ya es una de esas palabras que tiene un significado tan amplio en el cual cada uno proyecta lo que quiere, ¿no? Empezando porque para algunos populismo tiene una significación positiva y para otros negativa, ¿no? Dejo ahí como anécdota, si alguno quiere verlo, el encuentro que tuvieron Peña Nieto, Trudeau y Obama, en la cual me parece que fue en el encuentro de líderes de Norteamérica, en la cual Peña Nieto señaló el populismo como uno de los riesgos de la democracia, ¿no? Y Obama, que no le tocaba, pues tomó la palabra para decir que él estaba en contra y que él creía que el populismo tenía un sentido positivo y que tenía que ver con un esfuerzo por integración de los más desfavorecidos, ¿no? Eso como anécdota para ver que la idea de populismo está lejos de denotar de tener un significado unívoco. En todo caso, tanto hablar de populismo quizás ha sido bueno, ya por lo menos hay un consenso en las ciencias sociales sobre qué significa populismo, ¿no? Y populismo en general podemos entender por ello una ideología que nos señala que el conflicto importante en la política es aquel que enfrenta al pueblo con la élite, ¿no? Aquí, con élite, cada uno dice lo que quiere. Élite puede ser Washington, puede ser Bruselas, puede ser Madrid o puede ser Roma. Pero el dato permanente es que la élite siempre se habla de una pequeña, digamos, vanguardia que ha secuestrado los intereses o la voluntad del pueblo, ¿no? Mientras que pueblo, al mismo tiempo, se puede definir en términos culturales, económicos o étnicos, pero siempre coincide, ¿no?, en buena lógica rusoniana, en que el pueblo es bueno, el pueblo es laborioso y el pueblo es juicioso frente a esas élites que tratan de, digamos, robar su voluntad y sus intereses, ¿no? En todo caso, la presentación que vamos a hacer hoy sobre el populismo tiene como objeto no, digamos, oscurecer, sino aclarar muchísimo más el significado de populismo, y para ello tenemos cuatro analistas de primer nivel, ¿no? Empezaremos con Mira Milosevic, que es patrona de la Fundación FAES y que es analista del Real Instituto Elcano. Tenemos a Jordi Canal, conocido historiador, Javier Zarzalejos, director de la Fundación FAES, y Ángel Rivero, profesor de Teoría Política en la Universidad Autónoma de Madrid. La forma en la que vamos a operar es que yo voy a lanzar una pregunta a cada uno de ellos, tratando de sacar lo mejor de su especialidad. Espero que dediquéis a cada una entre 5, 7, 8 minutos y después, con todo, lanzaremos, digamos, haremos un diálogo común y cuando terminemos pues abriremos un turno porque seguro que habrá preguntas interesantes que hayan quedado en el aire y que vosotros pues está bien que hagáis y que aprovechéis también la oportunidad para exprimir en el mejor sentido a estas personalidades, ¿no? Por lo tanto, yo voy a empezar preguntando a Mira, que ha trabajado tanto, ¿no?, sobre la política de Europa del Este, cuáles son las características que diferencian el populismo de Europa del Este del populismo occidental, si podemos hablar así. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por invitarme por segunda vez a hablar de los populismos. Y hablando de los populismos de Europa del Este, creo que es imprescindible mencionar tres cosas. La primera, que ya en 1993 Giovanni Sartori, que por cierto es un premio de libertad de FAES, había escrito en su ensayo La democracia después del comunismo, que él en este ensayo advertía que el colapso del comunismo no significaba la victoria automática de la democracia. Se trataría en todo caso de una victoria a medias porque la democracia había ganado como principio de legitimidad y no como un sistema inmune a otras alternativas políticas. Esto tenemos que tener en cuenta si hablamos de Europa del Este, porque Europa del Este, como sabéis, los países de esta parte de Europa pertenecieron al bloque llamado al Pacto de Varsovia, al bloque soviético entre 1945 y 1989. Sartori en el mismo ensayo habla de que no necesariamente democracia va a vencer
y que puede ocurrir un colapso de las instituciones democráticas que derivarían hacia populismo. Él menciona 6 razones, pero básicamente se puede resumir que puede producirse una sobrecarga de las reformas políticas, económicas, institucionales, judiciales, y que esta sobrecarga puede llevar al bloqueo de funcionamiento de estos países, que puede derivar hacia regímenes populistas o hacia la aparición del populismo. Sartori tenía razón en decir que democracia no había vencido por completo, pero sí que se equivocó, por lo menos hasta ahora, lo que hemos visto en las causas de lo que podría definirse del populismo en Europa del Este. Antes de hablar de las diferencias, yo dije que hay que tener 3 cosas en la mente. Una es esta definición y esta previsión de Sartori en 1993, y otras 2 son, una es que realmente el concepto de democracia y del populismo son unos conceptos que producen bastante confusión todavía en Europa del Este, porque hace pues algo menos de 30 años lo que los europeos del Este llamaban democracia popular, en Europa occidental se definía como totalitarismo, como régimen totalitario o como comunismo. Quiero decir, no ha pasado todavía suficiente tiempo para que toda población de Europa del Este se habría aclarado del todo este tipo de conceptos. Y tercera cosa que tenemos que tener en mente, y desde mi punto de vista quizás la más importante, es que el populismo en Europa, sobre todo en Europa del Este, se plasma históricamente en los nacionalismos y en los llamados nacionalismos revolucionarios, que son la principal causa de la desintegración y la destrucción de los imperios, en este caso pues imperio austrohúngaro. ¿Por qué cuento todo esto? Porque yo creo que los populismos, si lo podemos definir plenamente como populismo en Europa del Este, realmente, como podréis ver vosotros mismos luego, se distingue, por ejemplo, del populismo que podemos definir, que proclama el partido, el Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia. Si hay muchas definiciones de populismo, como dijo Jorge, hay mucha confusión, pero yo creo que hay unos 5 elementos que acompañan a todas estas definiciones, o que normalmente populismo en Europa occidental suele surgir en un contexto político donde hay un auge de la inmigración, donde hay un auge de desigualdad, donde hay mucha corrupción y por supuesto una percepción y crítica del auge de la corrupción. Puede ser que surge en una crisis económica aguda, pero bueno, parece que hemos salido de la crisis económica y sin embargo los populismos persisten. Y hay un elemento que es común a todos, que es el elemento de demagogía. Una figura, un líder, un demagogo, que es capaz, como dijo Henry Kissinger, demagogía es ser capaz de producir a la vez una emoción fuerte positiva y angustia, que es una combinación que pues, bueno, no necesariamente siempre es característica de todos demagogos populistas, pero sí que me gusta. Por lo tanto, de estos 5 elementos realmente, en la Europa del Este, y yo voy a hablar en este caso, sobre todo de Polonia y Hungría, porque no tenemos más tiempo, no se dan claramente estos 5 elementos que yo he mencionado. Tampoco se da la condición que ha definido Sartori como posible causa del derive populista de un sistema democrático postcomunista. No
ha ocurrido un fracaso a la transición a la democracia, ni en Polonia ni en Hungría. Son países que han hecho muy bien sus deberes y han sido mejores alumnos en sus transiciones a la democracia, que no es caso, por ejemplo, de Rusia, pero no vamos a entrar en ello. No se ha producido tampoco toda esta, de los 5 elementos que yo he hablado. Sin embargo, y por eso creo que podemos hablar de que el populismo de Europa del Este es como populismo en Europa Occidental, es y no lo es. Es en el sentido que hay una élite, lo que pasa que aquí la élite es la élite que está en el gobierno, que critica no instituciones de su propio país, sino la Unión Europea, en este caso Bruselas, que presenta como un monstruo burocrático, y en este sentido pues sí hay semejanzas, pero por otro lado lo que le diferencia mucho es el hecho de que se trata de más que de un populismo al estilo Marine Le Pen, de una cierta deriva hacia autoritarismo y de un populismo institucionalizado. Con esto quiero decir que hay un partido que gana mayoría absoluta en las elecciones, tiene mayoría absoluta en el gobierno y sistemáticamente empieza a cambiar, digamos, las leyes, empieza socavando los cimientos de las instituciones democráticas, empezando por el Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y el Poder Judicial de los países respectivos. Yo no voy a entrar ahora porque luego espero que podamos hablar y dialogar y espero vuestras preguntas. Espero que alguna de ellas se refiera a qué puede hacer la Unión Europea al respecto, el famoso artículo 7 y los límites del artículo 7, pero sí creo que es importante mencionar y vincularlo porque he dicho que los populismos se plasman históricamente en los nacionalismos. Y yo creo que en el caso de Europa del Este es una de las claves de comprender la deriva autoritaria relativa. Se puede hablar mucho de ello, pero lo que sí es cierto y lo que se ha demostrado es que hay un proceso completamente diferente entre la creación del Estado-Nación en Europa Occidental y en Europa del Este. En Occidente el nacionalismo surgió durante y después de la formación de los Estados-Nación y es de signo cívico. Los ciudadanos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones con independencia de su pertenencia a una etnia determinada. En el caso de Europa del Este, el proceso ha sido inverso. El nacionalismo de signo étnico y excluyente antecedió y determinó la creación del Estado. ¿Por qué cuento esto? Pues porque realmente, como los estados de Europa del Este pertenecieron a los grandes imperios, ellos percibieron la creación de su Estado-Nación como un acto de autodeterminación y basado en un fuerte sentimiento nacionalista. Y estos países solo han sido independientes en el breve periodo entre las dos guerras mundiales. Siempre han tenido una cierta dependencia de un centro lejano. Todavía son muy reticentes a ese tipo de gobiernos, aunque en este caso sea, digamos, democrático. Bruselas para ellos es un centro lejano como ha sido Viena en la época del Imperio Austrohúngaro. Y acabo y dejo a vosotros a pensar cómo estos países entienden el concepto de libertad. En Occidente, el concepto de libertad normalmente significa un gobierno, una ausencia de un gobierno opresivo y un derecho de poder ejercer
los derechos y las obligaciones bajo paraguas de la ley. Es más o menos sería una definición del concepto de la libertad. En Europa del Este, la libertad significa autodeterminación nacional y autorrealización. Y en este sentido, sobre todo, significa la ausencia de las reglas impuestas desde fuera. Si ponemos en este contexto a Polonia y Hungría y República Checa, que en este momento tienen dos frentes abiertas, Polonia y Hungría, una es el rechazo de aceptar la cuota de la inmigración designada por Bruselas, que tienen que aceptar, el llamado Grupo Visegrado, que está República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia, y el segundo frente es el rechazo de ciertas reglas de juego democrático que, por lo visto, pues, los gobiernos del partido en gobierno de Polonia, que es PiS en polaco, que significa justicia. Ahora me olvido, lo tengo por aquí, lo siento. Pues no lo tengo por aquí. Es PiS, es Nación y Justicia, y Fidesz es en Hungría. Son dos partidos que tienen mayoría absoluta en el gobierno y que, como he dicho, están intentando cambiar reglas constitucionales primero y luego el poder judicial. ¿Cuál es el objetivo de ellas? Pues bueno, mantenerse en el poder y sobre todo demostrar su independencia del centro lejano que es Bruselas. Aquí paro porque creo que he hablado más de estos 6 minutos. Sí, voy a pedir lo siento. Un pelín más breves, aunque lo siento, pero a Mira. La siguiente pregunta era para Jordi, ¿no? Jordi Canal, que trabajas en París, en Francia. Estos días se ha hablado mucho de Macron como la nueva, ¿no?, esperanza europea, con versiones contrapuestas, ¿no? Pero siempre se ha hablado de su capacidad para frenar el fenómeno del Frente Nacional, ¿no?, conceptualizado como muchos como una de las grandes amenazas populistas en Europa. En todo caso, el hecho de que ahora, ¿no?, la victoria de Macron no ofrece también una gran oportunidad para ser la principal oposición al Frente Nacional, ¿va a terminar con el populismo, con el fenómeno del Frente Nacional, Macron? Bueno, es difícil decir, y sobre todo cuando lo preguntas a un historiador qué va a pasar en el futuro, siempre decimos que de eso no sabemos nada. Pero en cualquier caso, yo creo que el triunfo de Macron lo que hace es poner encima de la mesa, digamos, elementos nuevos para resolver, en todo caso, ese problema que desde hace tiempo venimos detectando en el caso francés, que sería ese auge importante. Digamos, cuando estaba en el 15% nos parecía ya mucho, ha llegado cerca del 30%, más del 30% en las elecciones presidenciales, que sería el fenómeno Frente Nacional, que sería claramente un movimiento populista. Más concretamente, yo diría que formaría parte de eso que podríamos llamar el nacionalpopulismo, y ahí sería un populismo que también estaría totalmente vinculado a la idea de nacionalismo, aunque dentro de la familia de los nacionalpopulismos habría fenómenos muy distintos que podrían ir desde el Frente Nacional francés a ese conglomerado independentista en Cataluña, por ejemplo. Podrían estar dentro de ese marco, pero con distancias. Lo que los uniría sería ese juego nacional o esa lectura particular de lo nacional. Yo creo que para entender un poco el caso francés habría que ubicarlo primero en una época que es una época de populismos, en Francia y fuera de Francia, una época que responde a una época de crisis, a una época de incertidumbres, a una época de miedos, y que por lo tanto eso comporta una
una aparición o la aparición de múltiples populismos de distinto tipo, porque claro, volviendo a Macron, si uno observa el actual panorama francés, finalmente discursos populistas, el que nos parece más evidente es el de Marine Le Pen y el Frente Nacional, pero el Frente de Izquierdas con Mélenchon también encaja, quizás no encaja tan perfectamente, pero encaja bastante también en el marco del populismo, e incluso, si se quiere hacer una lectura más allá, el propio fenómeno Macron no deja de tener elementos de populismo, porque sigue participando de esa idea de crítica a unas élites, en ese caso sería la vieja estructura partidista a la que hay que derrotar, que es lo que ha ocurrido en las últimas legislativas en Francia. Por lo tanto, una época de populismos en la que el populismo lo permea todo y que evidentemente en algunos casos toma más amplitud, sería el caso del Frente Nacional, y viene de más lejos. Pero yo creo que en ninguno de los grupos políticos, si miramos las presidenciales y las legislativas francesas últimas, nadie se salva de la tentación populista, para decirlo de alguna forma. Y en el caso francés, yo creo que para entender esa fuerza de los populismos, ya en su versión dura o en su versión más light, lo primero que hay que preguntarse es qué hay detrás, y en el sentido de qué es o cómo se percibe esa época de crisis en Francia. Y yo creo que para entender la situación actual hay que partir del hecho de que Francia es un Estado en crisis, o un Estado y nación en crisis, o un Estado-nación en crisis. Primero porque Francia ha dejado de ser uno de los centros del mundo, y eso se puede leer en múltiples claves. Se puede leer desde un punto de vista de política internacional, o se puede entender desde un punto de vista más lingüístico. El francés ya no es la lengua, o desde un punto de vista cultural, digamos, desde un punto de vista de la investigación. Es evidente que las universidades británicas, norteamericanas, digamos, van por delante en ese momento de las viejas universidades que guardan el viejo prestigio, Sorbona y otras, el viejo prestigio del pasado. Por lo tanto, yo creo que es un país que se interroga sobre su lugar en el mundo y percibe mal o vive mal esa pérdida de situación en el caso que la suma, porque una buena parte de la crisis viene de que es una pérdida no asumida por parte de la población, que sigue pensando, la población en general, que sigue pensando que Francia es lo que era, cuando ya no lo es. Ha cambiado el mundo y Francia ya no juega el papel que jugaba. Y luego Francia ha fracasado, y es la segunda gran crisis, para reducirlo mucho, ha fallado como modelo de integración a la republicana. Vamos, de ahí el problema de la inmigración, o lo que supone la lectura de ese populismo con respecto a la inmigración. Hasta los años 50, 60, el modelo Tercera República, que a través de la escuela, a través del ejército, a través de determinadas instituciones, de determinados símbolos, integraba a los franceses de souche, de raíz, pero también a los que querían ser franceses, aunque vinieran de otras partes del mundo, ya sea del Magreb o en los 50 los muchos portugueses españoles que llegaron a Francia, ese modelo que permitía que la segunda generación se integrara y ascendiera socialmente, es decir, la idea de ascensor social, eso en los finales de los 70, en los 80, y ya no digamos hoy, eso ha fracasado. Por lo tanto, la tercera generación vuelve, o ya es, la tercera generación vive la paradoja, la tercera y la cuarta generación vive la paradoja de que son franceses, porque son nacionalmente franceses, tienen un carné de identidad, una tarjeta de identidad donde pone que son franceses, pero no se sienten franceses. Sencillamente porque aquí ha fracasado, la escuela ha fracasado, y también ha fracasado el ascensor social. En este momento, digamos, desde la inmigración, con algunas excepciones, no se asciende socialmente.
Y yo creo que, que eso es lo que está en el fondo y lo que permite explicar la fuerza de esos populismos y sobre todo del populismo del Frente Nacional, que, como decía Mira antes, utiliza unos discursos muy simples y muy demagógicos, pero que funcionan en una determinada situación sociocultural o política y económica mente también. Ahí el juego élites, pueblo, pueden ser las élites partidarias. Además, en el caso francés, ahora hay una denuncia por parte de algunos sectores de lo que eran las antiguas generadoras de élites, es decir, la Escuela Nacional de Administración, la Escuela Nacional Superior, que creaban las élites como las había pensado la Tercera República. Ahora es un modelo en crisis, las élites son esos, son los partidos, pero las élites también tienen otra lectura y es que puede ser Europa. Europa, los burócratas europeos están haciendo la política y están llevando las políticas económicas o la política agraria, por ejemplo, y están llevando a los agricultores franceses a la ruina y en cambio están permitiendo que los productores de fresas del sur de España inunden los mercados franceses. Eso es habitual, ese tipo de comentarios, que tampoco son muy nuevos. Es decir, antes volcaban los camiones, ahora no, pero ese discurso de lo que viene de fuera sigue siendo un discurso poderoso que el Frente Nacional lo ha sabido capitalizar en el sentido del Francia primero, France d'abord, primero los franceses, primero los productos franceses y luego el resto. El enemigo aquí es Europa, por tanto, aquí hay un doble enemigo en ese juego del nacionalpopulismo a la francesa, un doble enemigo que además permite que la principal lacra, dirán ellos, de la sociedad francesa se siga extendiendo, que es el tema de la inmigración. Es decir, Europa no solamente deja entrar inmigrantes, sino que impone unas cuotas de inmigrantes, y eso de alguna manera degrada la situación de los franceses. Esa protesta del francés de clase media baja, que en otras épocas, en los años 60, en los años 70, podía haber, era, de hecho, en el norte, sobre todo en el norte minero o en el sur, tocando a España, sobre todo por la parte de Cataluña, lo que es la zona de Perpiñán, antes era un voto o una tendencia que se iba hacia el Partido Comunista o a opciones muy marcadamente de izquierdas. Ahora, digamos, eso consigue capitalizarlo, ese descontento, el Frente Nacional, con ese discurso. Y curiosamente, si miramos las últimas elecciones, se veía muy claro que algunos de los discursos de Mélenchon y algunos de los discursos de Marine Le Pen, por lo que se refiere a la cuestión europea y a otras, eran prácticamente iguales. Digamos, es más Francia, menos Europa, y en el caso en el caso de Mélenchon sí habría una apertura hacia los inmigrantes, pero en el caso de Le Pen ahí eso también cortaría la parte de los inmigrantes. Dejo esas cosas así encima de la mesa y podemos discutirlas. Muchas gracias, Jordi. Como ya ha aparecido en vuestras dos primeras intervenciones, la cuestión de la vinculación, ¿no?, entre nacionalismo y populismo, aprovecho a Javier para preguntarle si en nuestros nacionalismos periféricos hay elementos de populismo o pertenecen a otras categorías. Yo creo que el nacionalismo no es solo populismo, pero todo nacionalismo tiene un componente de populismo. Populismo y nacionalismo en el fondo son dos fenómenos de la modernidad política, ¿no? Y han ido a menudo pues, juntos, ¿no?, a la hora de desarrollarse. Lo que yo sí creo que es observable, que es una constatación, es que a medida que el nacionalismo se radicaliza, el componente populista aumenta. Es decir, aquí es donde se ve
que el populismo no es tanto una ideología con un contenido material, sino una forma de construir el discurso político, que tiene unas determinadas reglas. Es decir, el populismo a la hora de construir el discurso político tiene un manual de instrucciones, tiene que tener unos determinados elementos, y esos elementos encajan muy bien con la propia pulsión del nacionalismo, ¿no? De modo que yo creo que lo que estamos experimentando, lo que estamos viendo en España, es que un nacionalismo crecientemente radicalizado, como es el caso del nacionalismo catalán, pues necesita o echa mano, digamos, de esa caja de herramientas que el populismo pone a su disposición para la construcción de un discurso político, y de un discurso político que tiene cierta eficacia, no nos engañemos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es evidente que tanto el nacionalismo a veces actúa como un gran vehículo de socialización del populismo, y a veces es el populismo el que se convierte en vehículo de socialización del nacionalismo. Yo creo que estos dos supuestos, estos dos fenómenos, se están dando en este momento, por ejemplo, en el caso de Cataluña, como en otros momentos, probablemente no ahora, ha ocurrido en el caso vasco. Ya digo que yo no reduzco, por lo menos en los casos de los nacionalismos que más puedo conocer, el nacionalismo a un simple populismo. Digo que hay un componente populista que, a medida que el nacionalismo se radicaliza, aumenta su presencia, aumenta su dosis en la composición final de la fórmula política que el nacionalismo utiliza. Pero en el caso del nacionalismo tenemos primero la búsqueda y la identificación de un culpable, que es esencial, ¿eh? ¿Es Madrid o es España? Y eso está claro. En segundo lugar, eso tan típico del populismo, que es la división de la sociedad, pero no para reconocer que la sociedad, en fin, está dividida en partes o en grupos o en segmentos, todos ellos legítimos dentro de un ámbito de concurrencia democrática o de convivencia cívica. La división de la sociedad con un sentido excluyente, ¿no? En Cataluña, Cataluña realmente es la comunidad de nacionalistas catalanes. Igual que en el País Vasco, los vascos son los nacionalistas vascos. Por tanto, eso de tomar la parte por el todo, que es típico del populismo, en el nacionalismo adopta una lectura, una interpretación, una presentación identitaria, pero que no deja de responder al mismo intento de patrimonializar la sociedad. Es decir, en el populismo, digamos, de izquierda, que podemos estar viendo en España, la clave es la gente frente a las élites. Hombre, no todo el mundo es gente, ¿eh? en el sentido que lo puede interpretar partido como Podemos, por ejemplo, pero solamente la gente es el pueblo. La identificación del pueblo con la gente, mientras que todo lo demás, todo lo que no encaja en eso, forma parte de la población, pero no es pueblo, no es pueblo. Bueno, pues yo creo que el nacionalismo, esta división para excluir, no esta división para concurrir, o esta división para que los diferentes segmentos de la sociedad puedan ajustar sus intereses en una convivencia, digamos, razonable y sostenible para entendernos, esto ocurre con el nacionalismo muy claramente, ¿no? El todo es la parte. El todo, el pueblo vasco, en este caso la nación catalana, se identifica con la comunidad de nacionalistas, no con todos los demás, ¿no? Vemos que el nacionalismo catalán ha desarrollado un discurso en esta fase de radicalización independentista, un discurso que yo creo que es eficaz y que ha sido eficaz, que es el España nos roba, ¿no? Que ha actuado al modo de la apelación o la invocación de las élites o de la casta por parte del populismo, digamos, convencional, ¿no? Porque al final eso ha permitido reunir bajo la reivindicación independentista toda una serie de demandas dispersas, muchas veces dispares, con el objetivo de que al final quien a lo mejor perdía su puesto de trabajo o quien veía fracasar su negocio por la crisis, se identificaran con la explicación de que eso la culpa la tenía España porque le robaba. Por tanto, la idea de ofrecer un relato confrontacional, divisivo, a la gente sobre lo que les pasa, una explicación sencilla y que tuviera capacidad para reunir demandas dispersas, que es, digamos, otro de
de los mandamientos políticos del populismo, yo creo que el nacionalismo ha sabido interpretarlo bien y hasta ahora de manera eficaz. Y luego hay un elemento clave que puede parecer más teórico, pero que a mí me parece que es fundamental porque revela, digamos, el alma de estas dos ideologías y revela el parentesco profundo que hay en ellas. Y es la contraposición entre ley y democracia. Cuando se está planteando la exigencia o la decisión de ir a un referéndum ilegal, lo que se quiere es, en definitiva, contraponer dos legitimidades. Hay una ley que está elaborada y aprobada y que sirve a los intereses de la casta, que sirve a los intereses de Madrid, que sirve a los intereses de España, y luego hay una verdadera ley que es el mandato popular del que naturalmente el partido nacionalista correspondiente o el líder populista correspondiente se erige en intérprete. Es decir, es el partido nacionalista actuando como partido guía, ya sea el PPDeCAT o ya sea Esquerra Republicana o en otros momentos el PNV, el que se arroga la representación y la interpretación de cuál es la verdadera voluntad del pueblo. Y además dice que frente a la voluntad del pueblo no hay legalidad que valga. Y eso es un discurso que tenemos absolutamente visto, que se va a repetir hasta la saciedad y que está en el fondo de ese intento de legitimar una decisión inconstitucional por entender que la Constitución, que el Estado de Derecho, que el ordenamiento jurídico de un país democrático, ojo, es, en definitiva, una estructura de dominación ajena a los intereses del pueblo y que son los grandes líderes los encargados de interpretar su verdadera voluntad y, por tanto, hacer de la ley un elemento no solamente prescindible, sino un elemento ilegítimo frente a lo que es el avance de la voluntad popular. Esto es un elemento, yo creo que central, que está en la base de esa, de esa pulsión, tanto populista como nacionalista, por intentar establecer un vínculo directo entre el liderazgo político, ya sea un partido, siempre en forma de movimiento, no tanto como una estructura, digamos, de organización racional de la participación política, ¿no?, sino un partido depositario de no se sabe qué esencias de la nación o de no se sabe qué esencias del pueblo, al que se encomienda la posibilidad de establecer las reglas del juego, ¿no? Y en ese sentido, pues es verdad que el nacionalismo y el populismo son dos fenómenos que no es por casualidad que se puedan reconocer en eso que Carl Schmitt definía como soberano, ¿no?, el que tiene capacidad para decidir sobre el estado de excepción, ¿no?, porque a su modo uno y otro, y lo estamos viendo, se arrogan esa capacidad para decidir el establecimiento de un estado de excepción cívica y democrática, con olvido de la legalidad, con olvido de las reglas del juego. Y en ese sentido yo creo que esta proporción de nacionalismo de populismo dentro de la fórmula nacionalista vamos a ir viéndola crecer, y yo creo que nos va a deparar en el futuro relativamente próximo, creo que no una tragedia, pero sí un problema serio que habrá que afrontar con determinación, con energía y con una profunda convicción en los mecanismos y en el valor de la democracia constitucional. Bueno, muchas gracias, Javier. En la introducción decía que no todos, digamos, tienen una visión negativa del populismo, aunque es la visión más extendida de que el populismo puede ser una amenaza de la democracia, ¿no? Señalaba el conflicto o el intercambio de pareceres entre Peña Nieto y Obama, pero es cierto también que en otras latitudes
el populismo tiene una lectura positiva, ¿no? Y por lo menos aquí en el caso español pues es conocido por todos que para alguna parte o por una gran parte del mundo de Podemos el populismo tenía una visión y una lectura positiva como instrumento, ¿no? Y estrategia de poder. ¿Qué queda para ti, Ángel, del proyecto populista de Podemos? Bueno, nada, muchas gracias por la invitación para estar aquí, ¿no? La pregunta es un poco comprometida porque presupone muchas cosas, ¿no? Y me gustaría que mis 6 minutos fuesen un poco elásticos, ¿no? Pueden ser 8. Pueden ser 8, para poderlas aclarar, ¿no? En primer lugar, es cierto que el populismo no es un concepto pacífico, ¿no? Como ya aparece aquí, ¿no? Pero eso no lo hace distinto, ¿no? Del resto de los conceptos que se utilizan en el ejercicio o en el análisis de la política, ¿no? Porque de la misma manera que populismo, ¿no? Puede ser utilizado como un arma arrojadiza, a pesar de que hay gente, incluso Obama, ¿no? que asume, ¿no? en esa famosa reunión, ¿no? de los líderes de América del Norte, ¿no? el sentido positivo de la palabra populismo, ¿no? y le dice a Peña Nieto, que está denunciando el peligro del populismo, ¿no? que él es un populista porque se ocupa de los pobres, ¿no? y claro, el pobre Peña Nieto queda completamente horrorizado, ¿no? y lo que era una feliz reunión se convierte en una glacial reunión, ¿no? con esa defensa de Obama, que poco después, además 2 meses después, va a la ONU y dice que uno de los principales problemas del mundo es justamente el populismo, o sea que ahí hay una contradicción, incluso en el propio Obama, ¿no? O sea que no es un concepto pacífico, pero no es distinto de liberal o neoliberal, ¿no? que pueden ser utilizados en un sentido positivo, pueden ser utilizados en un sentido negativo, conservador, exactamente lo mismo, no vamos a decir nada de comunista, ¿no? y los sentidos negativos que puede tener la palabra, o sea, exactamente lo mismo que cualquier otra palabra que se utilice en el lenguaje de la política o en el análisis de la política, ¿no? Yo creo que lo importante sobre la cuestión del populismo es si es útil como concepto de análisis, ¿no? Y yo creo que el populismo sí señala algo sustantivo, ¿no? Más allá de toda esta confusión que hay sobre el populismo, y es en esto que señala de sustantivo donde se produce esa discrepancia sobre su valor, ¿no? Yo creo que esa discrepancia no es una discrepancia contingente, ¿no? sino que señala, ¿no? una discrepancia sobre 2 maneras radicalmente distintas de entender la democracia, ¿no? Digamos que para el punto de vista del populismo, la democracia es el ejercicio, ¿no? de una soberanía colectiva, ¿no? que se le atribuye a un sujeto, ¿no? que se llama el pueblo y que tiene una voluntad unificada, ¿no? Esa es la idea que late, ¿no? en el fondo, ¿no? del populismo como ideología. Mientras que aquellos que defienden que la democracia es otra cosa y que por lo tanto ven el populismo como una amenaza, ven que ese, pues, justamente es este oxímoron famoso, ¿no? de Talmont, ¿no? de Jacob Talmont, que se llamaba esta idea de la democracia totalitaria, ¿no? esta idea, ¿no? de que existe esta soberanía colectiva, ¿no? y que la mejor sociedad es aquella que se rige por el ejercicio de esta soberanía colectiva, ¿no? sin frenos ni cortapisas, ¿verdad? sin tribunales constitucionales, sin derechos individuales, sin respetar el pluralismo de la sociedad, pues es una destrucción de aquellos que entienden la democracia de una manera radicalmente distinta, ¿no? Entonces, yo creo que el concepto de populismo sí que sirve, ¿no? porque señalan a algo nuclear, ¿no? como en todas las ideologías, que va a su centro, que es la idea, ¿no? de una espacialidad política que no es la habitual de Occidente, izquierda-derecha, ¿no? sino una espacialidad política que está entendida en términos de arriba abajo, ¿no? donde hay unos que han ocupado un espacio que no les corresponde, que es el del ejercicio del poder político en las democracias, y otro sujeto que ha sido, digamos, de alguna manera apartado, ¿no? del ejercicio de la soberanía que le corresponde, que es el pueblo, ¿no? y en esa divisoria arriba y abajo, y no tanto izquierda y derecha, es donde se moviliza, ¿no? la defensa populista de un concepto alternativo de democracia, ¿no? Y yo creo que eso se ve muy claramente, ¿no? en el discurso populista, que es radicalmente antiliberal en todas partes. O sea, lo podemos encontrar desde, Mira nos ha estado hablando, ¿verdad?, de Víctor Orbán, ¿no? y su célebre concepto, ¿no? de una democracia iliberal, ¿no? directamente iliberal, ¿no? Hemos hablado, aquí hemos visto, ¿no? y se ha manifestado en las calles, ¿no? la idea de no nos representan, etcétera, etcétera, ¿no? la idea de que o el régimen del 78, ¿no? paradójicamente, ¿no? vivimos en un país, ¿no? que en los rankings, ¿no? de Freedom House, ¿no? o de The Economist, ocupa, ¿verdad?, un lugar permanentemente en las full democracies, ¿no? entre los 20 países más democráticos del mundo, y sin embargo hay gente que en la esfera pública nos sostiene, ¿no? con toda tranquilidad, ¿no? que vivimos en un régimen posfranquista, ¿no? que vivimos en un régimen autoritario, por ir un poco a lo que ha comentado Javier, ¿no? que le recuerda, ¿verdad?, el ejercicio, ¿verdad?, la autoridad para que se respete la ley en un país democrático, ¿no? se convierte en el equivalente a una dictadura, etcétera, etcétera. O sea, el discurso del populismo opera, ¿no? en este
en este universo, ¿no?, de una teoría de la democracia contrapuesta, ¿no?, aquello que entendemos por democracia, ¿no?, en los índices de Freedom House o de The Economist, que es lo que llamamos la democracia representativa, una democracia que la que hay, evidentemente, la participación política ocupa un lugar muy importante, pero también, ¿no?, los derechos, ¿verdad?, las instituciones de los checks and balances, la división de poderes, en fin, todo este tipo de cosas que la afirmación de una única soberanía colectiva pues quiere dejar a un lado, ¿no? Entonces, primera cosa, ¿no?, hay algo, ¿no?, que podemos llamar populismo y que tiene tras de sí, yo creo como ideología, una teoría de la democracia, ¿no?, una teoría de la democracia que se ha mostrado reiteradamente en la historia de Occidente, que ha dado lugar justamente a lo contrario de lo que es el ejercicio de la democracia, lo que nosotros hemos experimentado como sociedades libres, ¿no? Y que por lo tanto el concepto es útil en la medida que nos define, ¿no?, pues, un fenómeno particular, ¿no?, en un tiempo que además es posideológico, donde digamos, no hay alternativas al mundo en el que vivimos, ¿no?, y todo digamos, el debate político se suscita en términos de la democracia, ¿no?, cuál es la democracia verdadera, cuál es la falsa democracia, etcétera, etcétera, que es lo que vimos un poco en el discurso populista, ¿no? Al mismo tiempo es un discurso que está moralizado políticamente, ¿no? O sea, realmente en el discurso populista una cosa importante no solamente esta espacialidad del arriba y abajo, sino la moralización, ¿no?, donde no se acepta el pluralismo de la sociedad, sino que se señala, ¿verdad?, un campo ilegítimo, los enemigos del pueblo, que son necesariamente corruptos, ¿no?, y la corrupción les corresponde únicamente a los enemigos del pueblo, y un campo virtuoso, que es el que los defensores de la voluntad del pueblo, ¿no? Ese es el universo en el que se mueve el populismo, que no necesita hacer un discurso político, ¿no?, que cree una agenda, ¿no?, de cuáles son las políticas que son necesarias, ¿no?, sino que únicamente establece, ¿verdad?, pues un discurso moral, ¿no?, maniqueo entre buenos, malos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿qué queda del populismo de Podemos? Bueno, yo creo que hacía falta este pequeño recorrido, ¿no?, y ya termino para que podamos hablar, ¿no?, para señalar que hay, evidentemente, en Podemos, ¿no?, hay una vocación populista originaria, ¿no?, eso es indudable, ¿no? Ellos descubren, ¿no?, que hay una audiencia, ¿no?, para el discurso populista, ¿no?, en términos de una sociedad que sufre una crisis, ¿no?, de tipo económico, ¿no?, que se traslada también se convierte poco después en una crisis política, que son los fundadores de Podemos, ¿no?, gente que viene de la izquierda, ¿no?, y que escucha, ¿no?, unas voces postmarxistas, ¿no?, definidas como postmarxistas, ¿no?, en América Latina por Ernesto Laclau, que adoptan ese discurso, ¿no?, y que quieren que sea un discurso transversal, ¿no?, que sea capaz de agrupar, ¿verdad?, digamos, el resentimiento social, ¿no?, a través de este concepto vacío de pueblo, donde todas las causas, ¿no?, quedan unificadas, ¿no?, frente a un enemigo, ¿no?, que es la élite, la casta, etcétera, etcétera, ¿no?, y que todo eso lo podemos ver, pues, en su terminología política, ¿no?, y en sus imágenes políticas, ¿no? Yo me acuerdo cuando en el 2016, ¿no?, iba en la carretera, ¿no?, y de pronto había un cartel que cruzaba, ¿no?, la autopista de una parte a otra que ponía Pueblo, Patria, Podemos, ¿no? Y bueno, no sabía uno si estaba en Venezuela, ¿no?, o sea, o dónde estaba, o sea, realmente, ¿no?, la idea de la patria, ¿no?, que la forman el pueblo, los otros no forman parte de la patria, no forman parte del pueblo, ¿no?, el corazón de la patria, ¿no?, que son todas estas cosas que ellos utilizan en su cartelería, que han copiado de Venezuela, etcétera, etcétera, la idea, ¿no?, de que hay, ¿verdad?, pues dos cuerpos del rey, ¿verdad?, uno, ¿no?, que es el dirigente populista, ¿no?, y otro, digamos, es el cuerpo místico, el que permanece, que es el pueblo, ¿no? El dirigente populista es el corazón del pueblo, ¿no?, es el que da vida a todo ese sujeto que se moviliza, ¿no?, y que aprovecha también un discurso que es antiguo, ¿no?, y ya con eso termino y digo algo sobre el futuro populista de Podemos, ¿no?, y es este refrán, ¿no?, que es latino, el Vox Populi Vox Dei, que en castellano es la voz del pueblo, voz de Dios, ¿no?, y que apela, ¿no?, a una creencia profunda, ¿no?, que podemos encontrar en el diccionario de autoridades, ¿no?, de principios del siglo XVIII, donde se explica, ¿no?, qué significa esto, voz del pueblo, voz de Dios, ¿no?, y es la idea, ¿no?, que aparece allí al definir este refrán, ¿no?, de que hay una verdad, ¿no?, que aparece cuando el pueblo se manifiesta, ¿no? Y es curioso que el diccionario dice que es que cuando todo el mundo, ¿verdad?, de una manera unánime, ¿no?, verbaliza, ¿no?, una protesta social, ¿no?, sin haberse podido concertar, ¿no?, pues evidentemente hay una intervención providencial, ¿no? Evidentemente todo eso es un mundo anterior a la creación, ¿verdad?, de los medios de comunicación y por supuesto de las redes sociales, ¿no? El lugar que ocupaba Dios en la voz del pueblo, ¿no?, lo ocupan ahora las redes sociales, que son capaces de movilizar en un mismo sentimiento a una multitud, ¿no? Entonces yo creo que con el 15M Podemos fue muy consciente de que había un espacio. Los líderes fundadores de Podemos, que siguen siendo quienes dirigen básicamente este partido,
pues habían conocido la experiencia latinoamericana, que había sido teorizada por Ernesto Laclau, que Javier conoce muy bien, ¿no? Y que señalaba, ¿no?, el agotamiento de un discurso que es antiguo, que es el del marxismo y la lucha de clases, y sustitución por otro discurso, ¿no?, en el que yo creo que realmente, en la medida en que hay creencias, ¿no?, políticas que son movilizadas, una ideología, lo cual eso significa que también ha habido una transformación interna, ¿no?, de los miembros de Podemos, ¿no?, que han transitado desde el marxismo hacia el populismo, y que en la medida, ¿no?, en que el ejercicio de la política de alguna manera desdibuja, ¿no?, esta separación radical, ¿no?, entre el pueblo y su voluntad única, ¿no?, y las élites y las castas, pues la distorsiona, ¿no?, pues digamos que ese discurso político en cierta medida se ve atemperado, ¿no?, porque era un discurso que tenía unas expectativas de un triunfo muy inmediato, ¿no?, a través de las elecciones europeas, las autonómicas, las locales y finalmente las generales, ¿no?, y digamos que en el momento de llegar al ejercicio de la política, no el ejercicio de la política como el asalto a los cielos, esto es la toma del Estado, sino la política como un espacio de negociación, pues el discurso populista, ¿no?, que establece una dicotomía básica entre la virtud y el vicio, ¿no?, en el momento en que tiene que negociar con el vicio para alcanzar poder político, pues empieza, digamos, a deteriorarse, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora voy a hacer una pregunta genérica y ya abrimos un turno. Levanta la mano quien quiera empezar para, bueno, seguir la conversación sobre populismo, ¿no? Una de las cosas que también ha surgido aquí en el aire siempre es que los populismos responden a un momento de crisis, ¿no? Pero en los diálogos sobre populismo, lo que uno puede leer en los libros, lo que puede leer también en prensa, hay un debate sobre si el populismo ha venido para quedarse o realmente es un fenómeno dependiente de la crisis, ¿no? Y cuando digo ha venido para quedarse, porque a veces señalamos o pensamos que la victoria del populismo es que el populismo llegue al poder, pero en la manera, por ejemplo, en la que ha determinado el lenguaje político, es una victoria también del populismo, ¿no? Yo creo que cuando señalaba Jordi, ¿no?, que Macron ha ganado frente a Marine Le Pen, pero de alguna manera la apuesta macronista no deja de ser una crítica contra los partidos políticos tradicionales, ¿no? Pasaba lo mismo con el fenómeno Renzi en Italia, en el cual se pensaba que el político, aunque forme parte del sistema que llega al poder con un discurso antipolítico, en el fondo está frenando el populismo o está haciendo más grande el consenso sobre la antipolítica, ¿no? Por tanto, ¿el populismo ha llegado para quedarse o su tiempo ha terminado? ¿Quién empieza? Yo estoy de acuerdo por empezar y ya dejo libre el terreno. Yo estoy muy de acuerdo con tus observaciones, Jorge. Primero, yo, escuchándole a Ángel, creo que hay que leer a Rousseau, ¿eh? Hay que volver a Rousseau, o quien explica bien lo que significa Rousseau. Cuando hablaba de la democracia totalitaria, cuando hablaba de ese ideal democrático en el que la decisión se ejerce colectivamente sin restricciones, bueno, eso es Rousseau. Y en la medida en que Rousseau forma parte de una de las, en fin, es uno de los componentes de la cultura política occidental que reaparece continuamente, pues yo creo que es muy ilustrativo, porque a lo mejor no entenderemos nada, y eso también indica que el populismo en cierta medida ha llegado para quedarse, ¿no? En segundo lugar, yo creo que hay un riesgo en la crítica al populismo, y es entender que criticar el populismo significa convalidar fenómenos de evidente degeneración de la democracia, de falta o de pérdida del sentido de lo que significa la dación de cuentas, de la capacidad de una revisión crítica de los procedimientos, de la calidad de nuestra representación, del adecuado funcionamiento del Parlamento, etc. Por tanto, eso no debe significar... El populismo expresa, digamos, ruidos de fondo e insatisfacciones que pueden tener una canalización equivocada, desestabilizadora, perturbadora, pero que pueden indicar un malestar de fondo que tenemos que hay que considerar. Y por tanto, no debemos confundir lo que es la crítica razonada al populismo con la convalidación de un malestar en la democracia que, por otra parte, viene siendo identificado desde hace tiempo, ¿no? Yo creo que efectivamente estamos en un cierto consenso antipolítico, y prueba de ello es que las principales apuestas ganadoras electoralmente, de alguna manera todas ellas, en mayor o menor medida, han rendido tributo a un discurso antipolítico. Por supuesto, el triunfo del Brexit, por supuesto, Trump, Macron a su modo,
Es decir, el populismo no ha derribado el edificio, pero ha causado daños importantes. Y después yo creo que tenemos que plantearnos, como preguntaba Jorge, yo no tengo la respuesta, ¿no? Si el populismo ha venido para quedarse, se va a convertir en un elemento, digamos, estructural ahora en la política europea, pero sí podemos ver que Europa es mayoritariamente una sociedad envejecida y atemorizada, que ve más amenazas que oportunidades en la mundialización, y es una sociedad en pleno impacto de la revolución tecnológica, que producirá, sin duda, fenómenos ya muy consolidados de exclusión laboral, de precariedad de oportunidades, etc. Por tanto, yo creo que hay condiciones para que el populismo pueda mantenerse, que el límite, ¿no?, que debemos trazar no es que el populismo ocupe el poder, sino que condicione, ¿no?, los procesos políticos, como decía Jorge, y eso significa que hay, digamos, un trabajo interno que hacer para los que realmente siguen sosteniendo modelo de democracia representativa, de sociedad abierta, de economía de mercado y de oportunidades, ¿no?, porque sabemos que eso al final es el mejor antídoto para el discurso populista. Ángel, luego Jordi. Sí, bueno, no, estando de acuerdo con lo que ha dicho Javier, ¿no? Yo creo que una cosa importante es que el populismo necesita de un oxígeno, ¿no?, donde esa separación, ¿no?, entre proyectiva, ¿no?, donde se afirma, ¿no?, ese antagonismo, ¿no?, que es muy importante para el populismo, ¿no?, las definiciones negativas funcionen, pues necesita de algún tipo de crisis, ¿no? Esa crisis puede ser económica, pero también puede ser, en países en los que no ha habido crisis económica, como los países del norte de Europa, pues una crisis social, cultural, ¿no?, con la presencia de una diversidad cultural que era desconocida en estos países. O sea que el populismo necesita un tipo de oxígeno, ¿no?, que en ausencia del mismo pues tiende a decaer, ¿no? Luego, el populismo ha venido para quedarse. El populismo está siempre, ¿no? El populismo forma parte, es un endemismo propio de la democracia, ¿no? O sea, la idea, ¿no?, de que hay un sujeto colectivo que se llama pueblo, que tiene una única voluntad, ¿no?, y que cíclicamente, ¿no?, aparece pues el líder populista, ¿no?, que tiene carisma, ¿no?, y que es capaz de encarnar, ¿no?, esa voz del pueblo, pues forma parte natural, ¿no?, de la democracia desde su invención en la antigüedad. O sea que esto, por supuesto, queda desmentido, ¿no?, cuando hay juicio político, ¿no?, ¿verdad?, cuando las instituciones son sólidas, etcétera, etcétera, encuentra una capacidad de desarrollo mucho menor, ¿no? Pero digamos que ese endemismo pues tiene una parte positiva, ¿no?, que digamos a decir homeopática, ¿no?, si queremos, pero aunque la homeopatía se ha pasado de moda, ¿no?, y ahora está siendo vilipendiada, ¿no?, en una pequeña cantidad, digamos, que produce una reacción positiva a la democracia, que es explicar verdaderamente que la democracia no es la encarnación, ¿verdad?, de un sujeto mítico, ¿no?, sino que es un procedimiento, ¿no?, de negociación, ¿no?, donde bajo la idea que preside, ¿no?, esa negociación, que es la protección de los derechos, pues se llega a acuerdos, ¿no?, que permiten pues una vida civil, ¿no?, más o menos razonable entre todas las personas, y una cierta estabilidad y predictibilidad, ¿no?, del futuro, ¿no? Entonces, el populismo tiene la ventaja, ¿no?, digamos, en pequeñas dosis homeopáticas, que señala problemas, ¿no?, que por algún motivo pues las sociedades tienden a ignorar, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en el discurso de la corrección política europea, ¿no?, pues que en determinadas circunstancias, ¿no?, o traspasado determinado umbral, ¿no?, o cuando dejan de funcionar los mecanismos de integración o asimilación, pues la inmigración puede llegar a ser un problema, ¿no?, o que las sociedades, ¿verdad?, pues no son tan postculturales, o que sus identidades no son tan flexibles como se pensaba, ¿no?, y que a veces la diversidad pues resulta difícil de sobrellevar colectivamente, y son problemas que no se atienden, ¿no?, porque evidentemente aparece inmediatamente la etiqueta, ¿no?, de racismo, xenofobia, etcétera, etcétera, ¿no?, y por supuesto las élites, ¿no?, como lo han sido tradicionalmente, pues son cosmopolitas y viajan por el mundo, ¿verdad?, y aquellos que conviven, ¿no?, con una diversidad conflictiva, pues no son las élites, sino más bien el pueblo, que tiene que competir por recursos, por derechos sociales, ¿verdad?, por ayudas, en fin. O sea que todo esto es importante en el populismo. Hay una cosa que señala, ¿no?, un carácter permanente, ¿no?, en las democracias de la existencia de esta pulsión, ¿no?, del pueblo, ¿verdad?, como sujeto virtuoso frente a élites que a veces tienden a ignorar, ¿no?, los problemas colectivos, que tiene una dimensión positiva en ciertos límites, ¿no?, que señalar problemas que no son enunciados y no son discutidos porque resulta incómodo, pero que traspasado cierto umbral, ¿no?,
pueden llegar a destruir, ¿no? A socavar, ¿no? Como decía Mira al principio, las instituciones de la democracia, como hemos visto pues, en el ejemplo de países latinoamericanos y esencialmente en el de Venezuela, ¿no? Donde esta afirmación del pueblo ya ignora completamente la voluntad del pueblo, ¿verdad? Destruye las instituciones y un único líder, ¿verdad? Se considera el que encarna esa voluntad del pueblo, ¿no? Yo creo que en el contexto europeo, que es el al que nosotros dirigimos esta charla, ¿no? Pues ese riesgo está lejos de ser cierto en el contexto europeo occidental, ¿no? Otra cosa es la cuestión de las democracias liberales en el este europeo, ¿no? Si nosotros miramos, ¿no? Incluso en países como Francia, ¿no? Donde aparentemente bueno, pues el Frente Nacional tiene un apoyo sobresaliente porque ha llegado al 33,90, ¿no? En las presidenciales, ¿no? Pues su poder político real pues es raquítico, ¿no? O sea, que realmente ser el segundo en las elecciones presidenciales no te da nada. Si hubiera sido el primero en la primera vuelta podrías al menos decir que eres el primer partido de Francia, no lo puedes decir, ¿no? Y después en la Asamblea Legislativa es cierto que tienes la mayor representación de toda tu historia, pero es completamente marginal, sin ninguna capacidad de determinar ningún resultado, ¿no? Y si nosotros miramos, ¿no? Cómo ha afectado el crecimiento del populismo en los países escandinavos, ¿no? O en países como Austria, en fin, aquellos lugares donde ha habido un efectivo crecimiento del populismo, pues podemos ver que a pesar de todos esos países siguen siendo los más democráticos del mundo, ¿no? O sea, hay una paradoja, ¿no? Digamos, entre el aparente éxito, ¿no? De una oleada populista, ¿no? Que abandera una democracia, ¿no? que quiere acabar con la presunta falsa democracia de los países occidentales, ¿no? Entonces, la manera en que se valide, ¿no? este populismo, ¿no? como resultado para la democracia, pues, en fin, tiene muchos matices, ¿no? Hay, digamos, una parte positiva, ¿no? Porque nombra aquello que es innombrable, ¿no? Una parte negativa que supone un riesgo para la democracia, pero que todavía no se ha sustanciado. Una parte negativa también, que es la polarización de la sociedad, ¿no? Efectivamente, eso ha ocurrido en muchas de las sociedades europeas, ¿no? Donde ha habido... en fin, también con estos matices, ¿no? Entre la izquierda y la derecha de la Francia insumisa, ¿no? Que te hacen un diagnóstico muy parecido, ¿no? Del que hace el Frente Nacional en relación a los problemas de Francia y la nostalgia por la Francia gloriosa, en fin, o sea, que la cosa tiene bastantes matices, ¿no? Yo creo que la crítica de dirigirse al concepto de democracia del populismo, ¿no? Que es evidentemente una democracia totalitaria, ¿no? Y que socava las instituciones porque no las valora suficientemente. Pero en cuanto a los resultados para la democracia del populismo, no podemos desestimar, ¿no? Que el populismo también obliga a explicar aquello que es la democracia y, por lo tanto, de alguna manera, aunque su defensa es la regeneración de la democracia, no la regeneración de la democracia que tenemos, sino una regeneración por sustitución, finalmente puede producir una mejora de las democracias que tenemos, ¿no? Gracias, Ángel. Jordi. No, yo iba un poco en algunas cosas en la misma línea. Yo quería también matizar un poco la pregunta o el comentario que tú hacías, Jorge, de decir, eso ha llegado para quedarse. Digamos, yo diría, siempre ha estado ahí. Digamos, sería mi primera respuesta, en el sentido que a mí me parece, digamos, que estamos ante un fenómeno que es nuevo pero que es viejo al mismo tiempo. Digamos, lo que le ha convertido realmente en nuevo es el contexto en el que se ha producido, que es una confluencia de múltiples crisis, de una crisis económica, de una crisis del propio sistema, en el caso español, del sistema del Estado y las autonomías, de una crisis social. Y yo añadiría allí, sin ninguna duda, un problema generacional importante. Es decir, yo creo que Podemos no se explica sin una problemática generacional y también un déficit o una crisis del modelo europeo. Es todo eso lo que me parece que hace que el momento populista actual sea de gran nivel y nos lleve a plantearnos si eso ha llegado para quedarse. Pero si en lugar de mirarlo solo en el momento presente, lo miramos a lo largo del siglo XX, digamos, yo creo que las cosas cambian de alguna manera, porque en el fondo, durante todo el siglo XX en España, momentos o tentaciones populistas las ha habido y de muy distinto orden, desde fenómenos como el lerrouxismo, el blasquismo, a finales de la primera década del siglo XX y principios de la siguiente, son fenómenos que en algunas partes de España tuvieron un peso muy grande. Pienso sobre todo Barcelona, Valencia, esos fueron fenómenos de gran abasto. O fenómenos populistas los hay en la época de la Segunda República. La propia Esquerra Republicana de Cataluña tiene un discurso populista y historiadores como
como Enrico Zelaida Cal hablan de momento populista, ese momento. Y luego ha habido, antes de la emergencia de Podemos y de esa conversión del nacionalismo catalán que tampoco ha sido una conversión total, digamos, han abrazado más globalmente el populismo, pero el pujolismo también era, en buena medida, un populismo. Lo que ocurre es que de otro orden. Por lo tanto, tampoco es totalmente nuevo, y si nos lo miramos, si salimos de Cataluña, fenómenos que no tuvieron el éxito que ha tenido Podemos, porque pertenecen a otro momento en el que había ya problemas encima de la mesa, pero no eran los problemas, me parece, de principios del siglo XX, fenómenos como los partidos, agrupaciones políticas que crean Jesús Gil, Ruiz Mateos, opciones Mario Conde, Baltasar Garzón, para que haya un poco de todos los colores. Allí hay una serie de juegos populistas que quizás, digamos, lo que no tuvieron es el momento actual o lo que hay detrás del momento actual. Pero a mí me parece que tentaciones populistas las ha habido a lo largo del siglo XX. Lo que yo creo que cambia es la magnitud de lo que ocurre a principios del siglo XXI. Y esa magnitud viene totalmente condicionada por esa confluencia de crisis que son de todo tipo, porque tocan lo económico, evidentemente, y a veces parece lo que se ve más, pero son crisis que tocan el sistema político, la confianza en eso que creíamos que nos iba a salvar de alguna manera y nos iba a ayudar, que era Europa, y que de hecho lo hizo durante mucho tiempo, empezar a dudar del estado de las autonomías, y al mismo tiempo hay un cambio sociocultural muy importante. Y además, yo creo que si a todo eso, colocado en la batidora, se le añade esa cuestión generacional, digamos, de la generación que tiene miedo de vivir peor que sus padres, tienes ahí un cóctel que explica en parte Podemos. Por lo tanto, yo me temo que algunas de las cosas que introduce Podemos, algunas de las cosas que ha introducido el nacionalismo catalán, vasco, ese nuevo lenguaje, esa reinterpretación de las palabras, lo que decía Javier de qué es democracia en este momento, depende de quién está hablando y desde qué punto está hablando. No es lo mismo decir democracia en algunos ambientes en Cataluña, no es lo mismo que decir democracia aquí, ahora, en este momento. Vamos, aquí podemos compartir claramente lo de la democracia representativa. En otros lados la democracia no tiene que ver con la ley, tiene que ver con el poder votar, es decir, que aquí se está produciendo un cambio de lenguaje, un cambio de percepciones, y yo creo que buena parte de esas cosas se van a quedar. Lo que no está claro es que se queden en la forma actual, es decir, en el formato Podemos, en el formato de ese independentismo que va de la antigua derecha a la izquierda, que es transversal. Quizás eso me parece más efímero, pero sí yo creo que van a quedar algunos de los cambios en las maneras de hacer política, en las maneras de nombrar la política. Eso sí me parece que tiene más pinta de quedarse. Bueno, yo solo dos apuntes. Estoy de acuerdo con todo lo dicho, y respecto a Podemos me voy a permitir un pequeño comentario vinculándome al Rousseau. Yo creo que Podemos están en una línea entre Rousseau, Marx y Lenin directamente. No tenemos tiempo para entrar en ello, pero Podemos realmente no usa nuevas tecnologías para parecer nuevo, pero las ideas son muy trasnochadas. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Jordi, de que no es tan nuevo, y de hecho me acordé de un magnífico libro de un historiador británico de origen polaco, Mark Mazower, que escribe de Europa como el continente negro, justo describiendo el siglo XX de Europa. Solemos llamar África el continente negro, pero realmente él lo denomina Europa como continente negro. Y a la pregunta si el populismo está para quedarse,
Yo creo que con todo que va a dejar huella en percepciones, en lenguaje, en condicionar la agenda política como lo ha hecho, creo que depende realmente más de las instituciones de la democracia representativa que de populismos. Depende de la fuerza de los buenos de sacar de la crisis el proyecto europeo, los proyectos nacionales y fortalecer sobre todo la democracia representativa. Allí está la clave y si el tiempo que se quedan o en la medida que se quedan depende de la fortaleza de nuestras instituciones. Y con esto acabo respecto, como he hablado de los populismos en Europa de Este y ellos directamente realmente están vinculados a la crisis del modelo europeo, del proyecto europeo. Yo creo que tanto Brexit como la deriva autoritaria hacia la democracia y liberal en Polonia y Hungría, en República Checa menos, creo que clarísimamente demuestran que el límite del proyecto europeo actual está en el hecho de que no se ha encontrado un equilibrio satisfactorio para estos países entre el concepto de soberanía nacional y la Unión Europea como una entidad supranacional. Y yo creo que que devolver la confianza en el proyecto político europeo, entre otras cosas, entre solucionar otras crisis, está este problema y encontrar el equilibrio entre soberanía nacional y la Unión Europea como entidad supranacional. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro. Si os parece, vamos a abrir ahora turno de preguntas, así que quien la tenga ya preparada.